Era una fría mañana de abril en 1986, cuando la bruma apenas comenzaba a disiparse y el sol, tímido y pálido, se asomaba entre las nubes densas, anunciando un día que, sin saberlo nadie, marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Yo era Alexei, un ingeniero dedicado y meticuloso que había trabajado durante años en la central nuclear de Chernóbil, y en ese instante, en medio de la rutina diaria, un presagio de infortunio se colaba entre las sombras de los pasillos y las salas de control. Los primeros instantes parecían normales, casi serenos, aunque el ambiente estaba cargado de una tensión indescriptible, como si cada medidor y cada botón presenciara silenciosamente el destino que se avecinaba. A lo largo de semanas previas habíamos notado pequeños desvíos en los indicadores del reactor 4, anomalías que, aunque inquietantes, se atribuían a las imperfecciones inherentes a un sistema envejecido y a la incertidumbre de la tecnología de la época. Aquellas leves oscilaciones en la presión y la temperatura, esos parpadeos fugaces en las pantallas, parecían simples señales de advertencia. Sin embargo, en ese fatídico día, se convirtieron en la antesala de una catástrofe ineludible. La jornada estaba destinada a ejecutar una prueba de seguridad para simular una pérdida de energía, un procedimiento rutinario que, irónicamente, desataría una cadena de eventos que jamás habríamos imaginado. Los minutos previos a la prueba se transcurrieron en un silencio tenso, interrumpido únicamente por el zumbido constante de las máquinas y el murmullo nervioso de mis compañeros. Yo recorría los pasillos con la mente concentrada en cada detalle, analizando cada lectura, cada fluctuación, mientras la atmósfera se impregnaba de una mezcla de esperanza y aprensión. Sin embargo, en el momento en que se dio inicio al simulacro, algo salió terriblemente mal. Los sistemas, que hasta entonces habían funcionado como piezas de un engranaje bien aceitado, comenzaron a comportarse de forma errática. La potencia del reactor, en lugar de descender de manera controlada, se disparó de forma inesperada y en cuestión de segundos la sala de control se transformó en el epicentro de un caos indescriptible. El estruendo de la explosión fue ensordecedor, como si el mismísimo cielo se estuviera rompiendo en mil pedazos. En ese instante, el reactor 4 se vio envuelto en una violenta llamarada que engulló la estructura, liberando una onda expansiva de fuego, vapor y una radiación invisible, pero letal, que se extendía sin piedad por cada rincón de la central. El rugido del metal deformándose y el crujido de las paredes, en medio del caos, se mezclaban con el inconfundible sonido de las alarmas y los gritos de incredulidad. Mientras las pantallas parpadeaban con datos incomprensibles, yo me vi obligado a enfrentar la cruda realidad. Lo que había comenzado como un simple test se estaba transformando en una pesadilla sin fin. En medio de aquella vorágine, la escena se desdibujaba entre humo, llamas y el reflejo de luces intermitentes. Los segundos se estiraban en una eternidad angustiosa, y cada latido del corazón marcaba el compás de un desastre en ciernes. Los operarios, sumidos en un desconcierto absoluto, intentaban sin éxito restablecer el control, mientras las barreras de seguridad se desvanecían ante la inercia de una reacción en cadena que parecía imparable. A lo lejos se podían oír las sirenas de emergencia, preludio de la llegada de los primeros valientes que no dudaron en enfrentarse a un enemigo invisible, la radiación. Los bomberos, con rostros endurecidos por la determinación y la incertidumbre, irrumpieron en la zona incendiada sin comprender del todo la magnitud del peligro al que se enfrentaban. Ellos sabían, de alguna manera instintiva, que cada segundo que transcurría aumentaba el riesgo, no solo para ellos, sino para toda la región. La explosión no solo desmanteló la estructura física del reactor, sino que liberó una cantidad descomunal de energía radiactiva que comenzó a esparcirse como una sombra oscura sobre toda la planta y poco a poco más allá de sus muros. Mientras yo,
Aturdido y con la adrenalina inundándome el cuerpo, corría por los pasillos en busca de respuestas. Las imágenes se sucedían en mi mente con la ferocidad de un torbellino. Compañeros que caían, gritos ahogados entre el estruendo y un ambiente saturado de un veneno invisible que amenazaba con consumirlo todo. Cada paso que daba me recordaba lo efímero que era el control humano frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza, y la impotencia se hacía presente en cada mirada, en cada gesto desesperado. Afuera, la ciudad de Pripyat, que había sido hogar de miles de familias, se encontraba ajena al inminente desastre. Las primeras horas después de la explosión se convirtieron en un torbellino de confusión y negación. Rumores y noticias fragmentarias se esparcían a la velocidad del miedo, mientras la población, en un estado de incredulidad, se preparaba para lo impensable. La evacuación comenzó de forma caótica, con personas dejando atrás pertenencias, recuerdos y sueños, arrastradas por la fuerza de una urgencia que no admitía demora. Las calles, que apenas unas horas antes habían estado llenas de risas y la bulliciosa vida cotidiana, se transformaron en rutas de escape, marcadas por el dolor de dejar atrás un hogar que se convertía en una trampa mortal. Dentro de la central, el ambiente era un reflejo de la desesperación colectiva. Las comunicaciones se saturaban de mensajes entrecortados, mientras la incertidumbre se mezclaba con el terror. Los técnicos, con manos temblorosas y rostros pálidos, intentaban sin éxito interpretar una maraña de datos que ya no respondían a la lógica. Entre el caos surgieron relatos de heroísmo y sacrificio. Los liquidadores, hombres y mujeres que se ofrecieron voluntariamente para combatir la radiación, se adentraron en las zonas más contaminadas sin vacilar. Recuerdo a Boris, un veterano de la planta cuyos ojos reflejaban tanto la determinación como la desesperanza, mientras se arrodillaba frente a las llamas, consciente de que su misión era combatir no solo el fuego, sino el avance implacable de un desastre que parecía no tener fin. Los momentos posteriores al estallido se sucedieron en una especie de limbo temporal, en el que la realidad se mezclaba con la incredulidad. El diseño defectuoso del reactor RBMK, un símbolo de la arrogancia tecnológica y de las fallas humanas, se reveló ante nosotros en toda su trágica dimensión. La combinación de errores en la planificación, decisiones apresuradas y una serie de imprevistos se fusionaron en una reacción en cadena, liberando una energía que desfiguró la estructura y cambió para siempre el curso de la historia. Mientras los equipos de emergencia luchaban por contener el avance de la radiación, el aire se llenaba de partículas mortales, y la naturaleza, implacable en su respuesta, parecía llorar la pérdida de un equilibrio que había sido alterado para siempre. Conforme el sol se desplazaba en el cielo, el panorama se transformaba en una escena postapocalíptica. Los jardines y campos que rodeaban la central, antaño símbolo de fertilidad y vida, comenzaban a mostrar las cicatrices de la contaminación. El agua de los ríos se tornaba turbia y la tierra, impregnada de radiación, se convertía en un terreno hostil para cualquier forma de vida. Los animales, desorientados y perturbados por el ambiente tóxico, vagaban sin rumbo, mientras la fauna y la flora se adaptaban de manera inquietante a un nuevo orden natural. Esa transformación, tan lenta como implacable, era un recordatorio perpetuo de la fragilidad del equilibrio entre el progreso humano y el poder destructivo de la naturaleza. A lo largo de los días y semanas que siguieron, el mundo se enfrentó a una avalancha de noticias, informes y testimonios que intentaban reconstruir la secuencia de errores que habían llevado al desastre. En laboratorios y centros de investigación de todo el planeta, expertos se sumergieron en el análisis minucioso de cada detalle, tratando de descifrar cómo una combinación de factores, desde defectos en el diseño hasta fallos en la toma de decisiones, había desencadenado una tragedia de proporciones épicas. Cada nuevo informe era un recordatorio doloroso de que la búsqueda incesante del progreso
puede, en ocasiones, rozar el límite de la irresponsabilidad, y que la arrogancia de creer que se puede dominar la naturaleza sin consecuencias puede tener un precio incalculable. Mientras tanto, en las calles abandonadas de Pripyat, el tiempo parecía haberse detenido. Edificios que una vez estuvieron llenos de vida se erigían como monumentos silenciosos al olvido. Parques infantiles, escuelas y viviendas mostraban las marcas de una evacuación precipitada, de decisiones tomadas en medio del pánico. Los rostros de los habitantes, congelados en fotografías y recuerdos, contaban historias de esperanza truncada y de un futuro robado por la inclemencia del destino. La ciudad se transformó en un lienzo melancólico, donde la belleza de la arquitectura convivía con la crudeza del abandono, y donde cada rincón evocaba el eco de voces que ya no estaban. En medio de ese escenario desolador, la lucha contra la radiación continuó de manera implacable. Los liquidadores, auténticos héroes anónimos, se convirtieron en la última línea de defensa ante un enemigo invisible. Con trajes improvisados y herramientas rudimentarias, se adentraron en zonas donde el aire parecía cargado de muerte, conscientes de que su misión era frenar la expansión del desastre, a una costa de sacrificar su propia salud y, en muchos casos, sus vidas. Yo mismo, aunque marcado por el miedo y la incertidumbre, no pude evitar sentir una profunda admiración y respeto por aquellos que, en medio del horror, decidieron luchar con una valentía que desafiaba cualquier lógica. La noche trajo consigo un silencio inquietante, interrumpido solo por el crepitar lejano de incendios y el murmullo del viento entre escombros. Bajo un cielo estrellado, las sombras de la central se alargaban y la tierra parecía susurrar relatos de dolor y arrepentimiento. En ese ambiente lúgubre, cada minuto se convertía en una eternidad, y el recuerdo de la explosión, de cada grito y de cada lágrima, se grababa indeleblemente en el alma de quienes sobrevivimos. La incertidumbre sobre el futuro se mezclaba con la determinación de aprender de aquel desastre, de transformar el sufrimiento en una lección amarga que evitara repetir los errores del pasado. Con el paso de los meses, la zona de exclusión alrededor de la central se fue transformando en un territorio prohibido, un lugar en el que la naturaleza, a pesar de la devastación, comenzaba a reclamar lo que una vez fue suyo. Las estructuras derrumbadas se cubrían de musgo y enredaderas, y en medio de la radiación, la vida se reinventaba en formas insólitas. Flores que brotaban en terrenos inhóspitos, animales que se adaptaban a un ambiente alterado y un silencio casi sagrado que invitaba a la reflexión. Sin embargo, para aquellos de nosotros que habíamos vivido la brutalidad del accidente, cada rincón de Chernóbil evocaba recuerdos imborrables, un legado de dolor, sacrificio y la eterna pregunta sobre hasta dónde puede llegar la ambición humana. Con el tiempo, el mundo fue asimilando la magnitud de lo ocurrido. Las cicatrices del desastre se extendieron más allá de las fronteras de Ucrania, convirtiéndose en un símbolo universal de advertencia contra el exceso de confianza en la tecnología sin el debido respeto a la naturaleza. Las lecciones extraídas de aquella tragedia se convirtieron en cimientos para nuevas normativas y en un llamado a la responsabilidad global. Los debates en foros internacionales, las investigaciones y los cambios estructurales en la industria nuclear fueron testamento de un aprendizaje forzado, de la amarga experiencia de ver cómo la arrogancia puede transformar un avance científico en una amenaza existencial. Hoy, al caminar por las ruinas de aquella central y contemplar el paisaje silencioso que ha sustituido a la bulliciosa actividad de antaño, siento que cada piedra, cada fragmento de metal corroído, cuenta una historia. Es la historia de la ambición y la fragilidad, del coraje y la desesperación, de seres humanos que, pese a sus mejores esfuerzos, se vieron confrontados con una fuerza implacable que no perdona. La imagen de Pripyat, desierta y fantasmal,
se ha grabado en la memoria colectiva, un recordatorio constante de que el progreso sin precaución puede convertirse en una trampa mortal y de que la naturaleza, en su infinita complejidad, siempre encontrará la manera de reclamar su territorio. A lo largo de los años, he pasado incontables noches recordando aquella mañana fatídica, reviviendo en mi mente cada instante, cada decisión tomada en medio del caos y sintiendo el peso de la responsabilidad colectiva. La experiencia me ha enseñado que, a veces, los errores humanos pueden tener consecuencias que trascienden generaciones y que la lucha por la supervivencia, tanto de la vida como de nuestros ideales, se libra en cada momento, en cada elección aparentemente insignificante. En medio del silencio de Chernóbil, la lección es clara. El respeto por la vida y por los límites impuestos por la naturaleza debe prevalecer sobre la sed insaciable de progreso. Así, mientras el sol se oculta en el horizonte y la oscuridad envuelve las ruinas de la central, el recuerdo de aquel día sigue vivo, latiendo en cada rincón, en cada suspiro del viento. La tragedia de Chernóbil no es solo un episodio en los libros de historia, sino una advertencia eterna, una llamada a la humildad y a la reflexión. Es el testimonio de lo que ocurre cuando la arrogancia humana se enfrenta a la inabarcable fuerza de la naturaleza, y de cómo, en medio de la devastación, emergen héroes anónimos dispuestos a sacrificarlo todo por salvar lo que aún queda de esperanza. La historia que viví en esa central, con todos sus detalles desgarradores y momentos de heroísmo, se entrelaza con la de miles de almas que compartieron ese destino. Es una historia de luces y sombras, de desesperación y de valor, que aún resuena en el presente y que, espero, nos sirva de recordatorio para encaminar nuestro futuro con sabiduría y responsabilidad. Y así, en cada amanecer y en cada ocaso, la sombra de Chernóbil sigue acompañándonos, un eco silente que nos insta a no olvidar jamás la lección de un día que cambió el curso de la historia para siempre.